Hola, muy buen día para todos, reciban un fraternal saludo. Hoy estamos desde la Ciudad de la Misericordia, aquí en Fundir, felices de un episodio más en esta serie del Diplomado Nuevos Liderazgos para el Desarrollo Humano en términos de transformación social. Están conmigo tres excelentes personas, estudiantes de Fundir, y hoy estamos felices porque estamos arrancando con nuevo nombre, ¿no, Kate? Como, bueno, los presento. Está con nosotros Camilo, Kate y María José, ya ellos se presentarán directamente. Arranquemos con Kate. ¿Cómo estás, Kate? Hola, estoy muy bien. Como lo habías mencionado, Clau, iniciamos con nuevo nombre, nueva sección. Nos llamamos ahora Crecer. Nuestra emisora se llama Crecer con S. Y básicamente es la fusión de dos palabras que es CRE, de crecimiento, de evolución, y ser, del ser humano. Entonces todo esto va enfocado hacia el humanismo y estamos muy emocionados por empezar. Qué dicha, si estamos felices. ¿Cómo vas, María José? ¿Cómo Hola, te sientes? Muchas gracias por la invitación, estoy muy alegre de estar acá con ustedes y espero que esta charla les llegue a todo el mundo. Gracias. Claro que sí, gracias a ti por estar. Y bueno, Camilo, de últimas porque es el caballero. El caballero del grupo. ¿Cómo estás, Cami? Bienvenido. Muy bien, gracias también por la invitación. Sí, pues también me gustaría que le llegara a mucha gente para que nos ayude a todos y aprender mucho de ustedes. Qué chévere, vamos a aprender y a crecer entre todos, dándole buen nombre y buena honra a este nombre. Como les comentamos en la sesión anterior, nosotros venimos trabajando una serie de temas en términos de desarrollo humano para la transformación social. La idea es que eso no se quede en nosotros, y desde la Ciudad de la Misericordia estamos trabajando este diplomado hacia nuestros estudiantes. Entonces quisiera un poquitico, antes de entrar en tema, como conocer su experiencia como estudiantes, Fundir. María José, qué bueno que arranques tú. ¿Cómo te has sentido? ¿Cuánto llevas en la fundación? ¿Qué estudias? Bueno, yo actualmente estudio sistemas y empecé con el diplomado de paseros más o menos hace poquitos meses. Me ha parecido una experiencia muy positiva para crecer como persona y encontrarme también yo misma. Siento que tanto los profesores como los coordinadores y todo eso nos ayudan siempre como a ser mejores personas, a crecer con nosotros mismos, a estar felices con nosotros mismos y aceptarnos tal como somos. Entonces, los invito a todos a que si en algún momento tienen la oportunidad de unirse, se unan. Chévere, muy bien. Gracias, María José. Kate, ¿cómo te has sentido? Tremenda líder también, Kate. ¿Cómo vas? ¿Qué estudias? Muy bien, bueno, Clau, yo llevo también un poquito en Fundir, inicié en marzo, justamente también en marzo inicié el diplomado en paseros, y pues creo que entré con paso fuerte porque me convertí en una de las orientadoras del diplomado, y la verdad de cierta forma estoy como muy orgullosa de lo que he logrado hasta el momento, de mi proceso, de mi desarrollo personal. Ha sido un poquito heavy, pero creo que ha sido todo para bien. No solamente eso, sino que he aprendido también muchísimo, y como había dicho María José, siento que esto inspira a las personas a formar un cambio positivo. Excelente, excelente. Nuevamente, de últimas, Cami, pero no menos importante ha sido, y aparte que es bien interesante la experiencia de Camilo, porque Camilo es un egresado Fundir, entonces imagínate, tenemos una mirada aquí bien importante. Entonces, ¿cómo ha sido tu pasar por Fundir? ¿Qué estudiaste? ¿Por qué volviste? No, pues la verdad, mi pasar por Fundir fue y ha sido muy importante en mi vida. La verdad, Fundir ha sido una parte esencial en mi formación, en toda mi formación como persona. Sí, como tú lo dices, yo estudié en Fundir hace 4 años más o menos, 4 o 5 años. Estudié asistencia administrativa, pues ahorita estoy trabajando en base de lo que estudié. También pertenecía a paseros en ese momento. No entendía muy bien la cuestión de paseros en ese tiempo. Ahorita creo que de pronto por mi madurez ya un poco mental, entiendo mucho más de lo que trata, de lo que estamos aprendiendo. He aprendido muchas más cosas sobre mí, sobre pues las emociones, los sentimientos, todo lo que conlleva pues uno aprender a conocerse, ¿no? Qué bueno, entonces nuevamente bienvenidos. Para nosotros es maravilloso que ustedes nos acompañen. Hoy quisimos hacer como un exterior en nuestro programa, también para que conozcan un poquitico lo que es esta hermosa fundación. Como siempre, estamos bajo la dirección del padre Antonio Ramírez, y nuestra intención es pues sembrar semillas de paz, como lo dice claramente nuestra misión. Queremos sembrar semillas de paz, por eso esta iniciativa de paseros en términos de educación para la no violencia activa, y ahí hablamos de todo. O sea, cuando nosotros tratamos de
del diplomado, hablar de no violencia activa no es solamente centrarnos en el tema de qué es la violencia, sino entrar a profundizar que hay muchas formas de violencia y empezamos por un tipo de violencia que es muy común y que a veces de pronto pasa inadvertida, que es la violencia interna y la violencia personal, esa violencia que sentimos hacia nosotros mismos. A veces está muy publicitada la violencia externa, la guerra, el conflicto, pero no, se habla poco de esa violencia que uno registra internamente, esas sensaciones personales de pronto de malestar, de sufrimiento, y estos primeros módulos del diplomado se han orientado a eso, a trabajar un poco esa violencia interna, esa sensación de malestar, y arrancamos con un módulo que se llama el módulo de autoconocimiento. Entonces hablemos un poquitico de eso, queremos compartir con ustedes esa experiencia con este módulo de autoconocimiento, en el cual lo que hicimos fue mirar hacia adentro, hicimos un insight, una mirada interna y con unas herramientas y unas estrategias bien importantes. ¿Qué recuerdas de las herramientas, María José? ¿Cuál fue la primera herramienta que trabajamos con autoconocimiento? Bueno, la primera herramienta que trabajamos con el autoconocimiento viene siendo, bueno, una de las que comenzamos, el árbol genealógico. Me parece que, bajo mi experiencia, fue una actividad muy chévere y muy entretenida, más que todo para conocerme yo misma, porque nunca me había tomado como el tiempo, o digamos, sí, como de ver mi antepasado, o mis papás, mis abuelos, mis antesabuelos. Entonces me parece como algo súper chévere conocerse y conocer nuestra historia. Chévere, ¿cierto? Además que tenemos mucho que ver con ellos, no podemos ser indiferentes que nosotros somos producto de un proceso de los padres y los padres de nuestros padres. Hay una frase muy linda que dice, los padres y los padres de tus padres se continúan en ti, y es así, en mí viene toda una carga generacional que yo no puedo desconocer y que claramente está demostrado que es más del 47% de carga en ADN tiene que ver con ese proceso no solamente biológico, sino que también tenemos un rastro de personalidad en ese proceso. ¿Cómo viviste tú el tema de autoconocimiento? Bueno, claro, para mí fue como una experiencia bastante enriquecedora porque, como lo había dicho María José, nuevamente, básicamente por lo general uno no se toma como el tiempo de profundizar y de indagar en su pasado, como en su historia, y no solamente en la historia propia, sino de los seres allegados de uno. Entonces, pues otra de las actividades que también nosotros hicimos fue como la de la biografía desde la línea de tiempo año a año, con acontecimientos significativos y básicamente a raíz de ello como definir nuestra vida, nuestro proceso, nuestra evolución, nuestro crecimiento, pues hasta el día actual, hasta el mes actual, hasta el año actual. Entonces, al hacer eso me di cuenta de que obviamente habían como cosas que no cuadraban, noté patrones, identifiqué como situaciones que eran bastante recurrentes y he comenzado a tomar acciones al respecto y creo que ha sido de una forma muy, muy, muy positiva para mi vida. Qué chévere eso que dices, porque mira que no solamente entonces queda un estudio biográfico, un estudio autobiográfico en el cual yo hago una recopilación de información mía, sino es yo qué hago con esa información. Entonces tú dices, ya hice la autobiografía año a año, línea de tiempo, qué pasó con mi vida, eventos significativos, y me puse el foco de pronto en patrones, en accidentes, en repeticiones y en cosas que quizás no han estado resueltas y que siguen de alguna manera determinando mi vida. Entonces ha sido bien chévere y sobre todo, como dices tú, Kate, he tomado acción. Entonces no solamente es quedarme con el dato, hice la biografía y chévere, ahí pasó tema chuleado, sino bueno, ¿qué hago yo con esa información? Sí, sino que también, bueno, por lo menos también me ayudó bastante a como identificar como ciertas emociones que han estado como arraigadas a mi ser, a mi persona a lo largo de mi vida, y como que no solamente limitarme a mirar, sino como a entrar a buscar la raíz de en qué momento fue que inició, cuál fue como el detonante, o sea, ¿sí me entienden? Entonces siento que sí es bueno autoconocerse, tener como una autopercepción clara, identificar pues cuáles son tus habilidades, cuáles son tus oportunidades de mejora y hacer algo al respecto, no solamente quedarse con la parte teórica, con lo conceptual, sino ya colocarlo en práctica. A partir de ahí podemos empezar a hacer todo un proceso de mejoramiento conductual una vez que hemos profundizado en nosotros mismos. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti, Cami? ¿Cómo la viviste, este proceso de autoconocimiento? Después trabajamos autoimagen, autoconcepto, ¿cómo fue? Pues fue muy importante porque es algo que yo no sabía que podía hacer conmigo mismo, y es conocerme, digamos, tener un concepto, una opinión de mí mismo. Y digamos que para mí fue como un cambio, tanto en mi vida personal, en mi vida laboral, en todo,
porque digamos ya sé, o sea, por lo menos ya sé quién soy, ya sé, o bueno, no puedo decir tampoco es una definición clara de quién soy, pero sé cuáles son mis debilidades, cuáles son mis Acercamientos, fortalezas. han hecho acercamientos. Y basado pues en lo mismo de la familia, eso es también muy importante, porque me di cuenta o me he dado cuenta que tengo muchas como comportamientos muy similares a los de mis familiares, digamos. Sí, eso se ve. Y mi Una papá cosa lo que habla cae en mucho. cuenta es eso. Mi papá lo habla mucho cada vez que uno comete una embarrada. Mi apellido es Gómez. Entonces mi papá siempre dice, se hizo una Gómez. Gómez tenía que ser, cosas así. Sí, se ve. Y también es muy importante porque uno también puede ser un punto de cambio, ¿no? Un punto de un nuevo comienzo, de una cuestión diferente, ¿no? Si la familia hacia atrás trae comportamientos que no sean buenos, que no sean positivos, uno puede ser el cambio, puede ser el comienzo de algo diferente. Y aún así, digamos que aún así si no sea algo tan negativo, si uno quiere formar algo nuevo, algo distinto, también se puede hacer. Excelente eso que dices, Cami, porque sí, así vamos sumando y lo que buscamos precisamente en esto de ser semillas de paz es eso, es generar estos nuevos liderazgos, estos nuevos jóvenes con otras formas de pensar, como resignificando lo que es la propia vida, las oportunidades, el legado que también tengo yo la responsabilidad de dejar porque me estoy sirviendo de todo un mundo que está a mi servicio y cómo yo también le puedo contribuir a ese mundo y estos chicos lo han hecho de una manera grandiosa, los tres son líderes y forman parte pues del equipo del diplomado, entonces por eso quisimos claramente invitarlos y van a ser los que van a estar al frente de este programa Crecer, así que bienvenidos. Esto que dices tú, y ya vamos entrando un poquitico en el tema de la siguiente etapa del autoconocimiento y fue trabajar el autoconcepto, es decir, qué concepto tengo de mí, cuál es la idea, y entonces como dices tú, es a profundizar sobre la pregunta ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo y para dónde voy? Y es entender esa riqueza que representamos en términos de cualidades, de virtudes, de posibilidades, pero también un poquitico mirar el tema de las oportunidades de mejora, ¿no? Que a veces uno como que las pasa de largo y como que nos sentimos perfectos, elevados, pero pocas veces nos damos cuenta de la cantidad de oportunidades de mejora que tenemos y aquí creo que hay un punto importante, ¿no? En ese autoconocimiento. Decíamos, vamos a mirarlo con suavidad, vamos a tratarnos bien. Cuando hagamos esa introspección y miremos dentro de nosotros mismos, vamos a enfocarnos hacia lo positivo, pero no podemos tampoco sesgarnos y decir yo soy maravilloso y producto terminado, sino que somos un proceso y también tenemos oportunidades de mejora. Entonces, ¿cómo nos fue con esos puntos ciegos que de pronto no teníamos antes vistos o esas oportunidades de mejora que descubrimos que de pronto no son tan chéveres como lo que veíamos o creíamos que era nuestro mapa? Yo los veo como cuellos botella. Entonces, a veces se queda uno ahí. Sí, no es para martirizarnos, ¿no? Eso fue lo primero. Sí, no, pero mira que al principio, cuando, bueno, tú estás como tan ensimismado, estás como tan existiendo por inercia, le llamo yo. Que en automático, en piloto automático. Es muy complicado como reconocer esas oportunidades de mejora, como esos fallos de pronto en algunas cosas que tú cometes. Entonces, fue un poquito complicado identificar algunas, aunque algunas sí ya eran muy presentes, pero las que no pude identificar, pues gracias a Dios, en el proceso personas me ayudaron a identificarlas y en el proceso como que he tratado de irlas corrigiendo paso a paso. Sí ha sido de pronto un poco, pues no tan sencillo, pero creo que como estoy enfocada hacia un objetivo, creo que al fin y al cabo lo estoy haciendo y lo importante es identificarlo, pero no solamente quedarnos ahí, sino como hacer acción al respecto. Exactamente. ¿Cómo te fue a ti, María José? Bueno, a mí me fue bastante difícil, pero pues no es imposible, todo se puede. Entonces me fue como, yo siempre he estado como muy concentrada, muy enfocada en ser lo que yo quiero ser, ¿sí? Entonces siempre como que no... Tienes tu visión clara. Sí, entonces nunca detallado, nunca me ponía como a pensar qué podía mejorar, sino siempre era como quiero sumar esto porque sé que me va a llevar a lo que yo quiero lograr, pero nunca me puse a pensar como tengo que cambiar esto, puedo mejorar esto, o mejorar esto me va a hacer llegar más fácil como a lo que yo quiero lograr. Entonces fue un poco difícil porque siempre los había como ignorado o los había hecho como a un lado. Entonces
es diplomado de Parceros, me ha ayudado mucho a crecer como persona. Qué chévere eso y qué bonito es este testimonio, porque así funciona. Entonces desarrollamos autoestima con la herramienta la autobiografía con la herramienta del año a año, trabajamos el autoconcepto haciendo un ensayo de cómo me percibo, cuáles son mis puntos fuertes, mis puntos débiles o los puntos ciegos que de pronto no conozco y tengo que mejorar, y seguimos con el tema de la autoestima. Entonces ya es la percepción y la estima y la valoración que tengo después de haber hecho ese autoconcepto. Veíamos que estaba muy ligado, Cami, el tema de la autoestima al autoconcepto, o sea, de acuerdo a lo que yo considero que soy y al concepto que tengo de mí mismo, ahí entonces genera una valoración. Entonces puedo tener una alta autoestima si tengo un concepto alto de mí mismo, o si de pronto mi concepto es un poco pobre o un poco limitado, pues claramente va a tener una baja autoestima. Veamos la importancia de la autoestima y de tener una autoestima adecuada, ¿no? Porque a veces la autoestima está agrandada y también genera bastante lío, porque entonces me sobreestimo y en este momento llego a degradar o en algún momento a minimizar a los demás. O cuando está baja, entonces también me siento por debajo y voy a estar muy inhibido, muy temeroso, a sentirme incapaz. Entonces la idea es cómo encontrar ese punto medio. Y eso afecta muchísimo en la vida social más que todo. Digamos, por ejemplo, un ejemplo claro, el podcast. Pues yo antes era una persona muy tímida, era una persona muy introvertida, muy ensimismado. Y digamos que a medida que fui teniendo más autoconocimiento, más autoestima, pues me he abierto más hacia la gente y he logrado pues lo que pues pueden ver, soy líder. Antes yo era pues más seguidor, más del rebaño, ¿no? Ahorita soy más líder, más pues puedo liderar equipos. Ahorita en mi trabajo, en mi ambiente laboral también soy líder. Entonces eso me gusta mucho, ¿no? Me ha gustado mucho el tema de la autoestima y yo he utilizado mucho los aforismos. Me gustan mucho los aforismos. Yo, digamos, la música que escucho es muy de cuestiones de, no sé cómo se dice, de positivos, sí, de mensaje, positivismo, de cuestión de uno sentirse bien, ¿no? De sentirse bien con uno mismo. Entonces es de decirse a uno cosas así, pues, o sea, muchas veces no son tan reales, ¿no? Pero son cosas que a uno le suben como el ánimo, la autoestima. Y cuando yo me siento mal, yo no soy de tanto de escuchar música triste, de que cosas, termina de hundirte porque se pone tan melancólico, de ver como películas que me hagan más llorar o de los que se sientan a comer helado y cosas así, que no está mal tampoco. Cada uno expresa, claro, no está mal, pero yo soy más de que cuando estoy triste escucho cosas que me hagan sentir como alegre, música de fiesta, de cosas así, que me hagan sentir mejor, y eso me ayuda bastante a subir el ánimo. Claro, muy bien eso. Entonces les vamos dejando estas herramientas importantes para que los que quieran acompañarnos en este proceso de desarrollo humano las puedan utilizar. Entonces ya vimos, por un lado, hacer el proceso del árbol genealógico, un proceso de reconocimiento, respeto y admiración hacia nuestros antepasados. Quisimos no solamente ver el árbol genealógico de una manera neutra, nombres y vínculos, sino también poder reconocer en ellos rasgos importantes de su personalidad y también empezar a reconocernos en ellos. Entonces muy importante esa parte. La siguiente herramienta que vimos fue la autobiografía. Entonces también los invitamos a que hagan su proceso de introspección y hagan ese estudio autobiográfico y escribamos año a año nuestra línea de tiempo, identificando sucesos significativos en cada año. A veces hay años en los que podríamos decir de pronto no hay nada relevante, pero a veces encontramos vivencias significativas y después, como decía Kate, vamos viendo patrones, entonces se nos van repitiendo de pronto pérdidas en relaciones, repeticiones en términos de pronto de ausencias, de infidelidades, de que siempre termino la misma relación, siempre me vinculo con el mismo tipo de persona. Entonces vamos viendo repeticiones, accidentes y me voy quedando con eso para, como decíamos, cómo después podemos en los siguientes módulos vamos a entregar herramientas, cómo podemos empezar a hacer modificaciones conductuales. Pequeños cambios, son pequeños cambios que sostenidos en el tiempo generan un gran cambio. Aquí no estamos pensando pues que vamos a cambiar nuestro absoluto ser, porque no, sino vamos a empezar a identificar, a hacer pequeños cambios conductuales que nos generan sufrimiento, malestar a nosotros y a los otros, y seguramente eso nos va a generar un gran resultado. Seguimos con la otra herramienta que fue el autoconcepto. Entonces hacer esas preguntas de quién soy yo, para dónde voy, con quién voy, y sobre esas preguntas empezar a profundizar, y eso nos va generando a nosotros como un mapa y unos puntos a unir de quiénes somos realmente, y ante ese autoconcepto, qué pienso de mí, y nos da a dar como respuesta la autoestima,
qué tanto, de acuerdo a ese concepto que tengo, qué tanto me valoro. Entonces los invitamos a que hagamos ese estudio, a que los terminemos. Más adelante vamos a tener unas herramientas porque vamos a arrancar con el módulo de gestión emocional. Entonces vamos a tener ya unas herramientas de manejo emocional. ¿Qué pasa con todo eso que encuentro? Hay cosas que me generan ansiedad, depresión, pánico, miedo. Bueno, ¿cómo gestiono esas emociones? Eso también lo vamos a seguir viendo en los siguientes episodios. Queremos contarles un poquitico también de los proyectos. Entonces me parece chévere, chicos, que les contemos, porque el diplomado no solamente tiene una parte de desarrollo humano, sino, como lo dice su nombre, nuevos liderazgos en desarrollo humano para la transformación social. Tiene una parte de proyectos de trabajo social. Entonces hemos generado unos proyectos para que los chicos que participan en el diplomado se apliquen, y esto forma parte de uno de los proyectos, el proyecto pues de Poder Joven, de la emisora, del podcast y demás. ¿Qué otros proyectos tenemos? Bueno, tenemos varios proyectos. Uno de ellos, que es uno de mis favoritos, se llama Parceritos. Parceritos, sí. Parceritos es prácticamente el diplomado de jóvenes, pero enfocado hacia los niños pequeños. Llevarles todas esas herramientas a los niños, imagínate qué importante. Sí, bastante, porque técnicamente en nuestra infancia, en los primeros 5 primeros años, en los 5 primeros años de vida de un infante, es cuando tú vas como prácticamente construyendo tu personalidad. Entonces, hacer que los niños crezcan con herramientas para como enfrentar la vida de un modo, por decirlo así, correcto, o sea, que sean como un poquito más fuertes hacia la vida, sepan qué hacer, sepan cómo reaccionar a ciertas situaciones y demás, creo que es bastante bueno. Otro de nuestros proyectos es Futuro Verde, que es básicamente el humanismo enfocado hacia la ecología, y se compone básicamente de varios chicos. Ellos lo que hacen es como concientizar sí, a la humanidad. Generar la conciencia ambiental y cuidar y ser protectores del medio ambiente. Exactamente. Y tenemos planeado hacer senderismo y aplicar pues las herramientas. Entonces, qué chévere hacer, por ejemplo, en una experiencia de caminata, de senderismo, hacer una experiencia guiada. Una ceremonia de oficio, un relax. Algo que nos ubique y nos entre, súper chévere, sí. También tenemos otro que es el periódico, que es básicamente como las buenas nuevas. Entonces, dar solamente buenas noticias. Sí, exactamente, es solamente buenas noticias, y básicamente esto es porque por lo general los medios de comunicación son muy amarillistas, no sé si está permitido decir eso, pero por lo general no es así. Pero sí, la general, o sea, queda uno congestionado después de tantísimas noticias y tan malas noticias, entonces como que queda uno realmente muy cargado. Y qué bonito es, por ejemplo, levantarte y decir, voy a leer el periódico, es un periódico digital, voy a leer el periódico, voy a revisar las noticias y ver cómo, no, el día de hoy, no sé, Pepito Pérez rescató a un animalito que estaba en un árbol y gracias a eso, pues no sé, se volvió rico. Un ejemplo, ¿no? O sea, estoy obviamente exagerando. Sí, pero es poner la mirada, o sea, no se trata de ignorar que estamos en un medio y que efectivamente suceden cosas, y muchas de esas son terribles, tristes, dolorosas, violentas. No se trata de quitar la mirada de ahí, sino de ampliar la mirada y decir, sí, pasa eso, pero también pasa esto, y a esto no se le da tanta prensa. Entonces sí queremos poner como el foco en las buenas noticias, en las noticias que tienen que ver con la buena onda de la gente, con su solidaridad, con su bondad, con el liderazgo. Entonces muy seguramente pues también vamos a tener de pronto historias ejemplares ahí, como que eso de liderar con el ejemplo nos parece súper importante. Entonces creo que ahí va a haber cabida para eso. Y también que no solamente enfocarnos como que la vida es gris, sino como también ver sus matices y sus otros colores. Bueno, otro también que tenemos es este también me encanta mucho, me fascina, que es el colectivo artístico. Entonces creo que también es por lo que soy medio artista, entonces es básicamente también, o sea, a través del arte generar conciencia, generar como un cambio, proyectar, inspirar. Entonces es lo mismo, los chicos hacen bastantes actividades y creo que, bueno, básicamente esos son como los principales, y a futuro tenemos planeado pues mostrarles a ustedes los resultados, como a todos, si gustan unirse también. No sé, Clau, si a través de las redes, tenemos todas las redes de Difundir, y de Fundir.org, Difundir Radio, y vamos a tener las redes propias de este programa, pues porque está bajo el programa de Poder Joven, que son los chicos líderes que están sacando todo el tema de comunicación en ese sentido. Les agradecemos mucho, el tiempo pasa volando, ha sido súper divertido poder compartir con ustedes esta experiencia, pues quisimos darlo y hacerlo de la mejor manera. Entonces pues felicitaciones, chicos, y esperamos seguir contando con ustedes, una invitación súper grande. No sé si quieran alguna cosa para despedirse.
No, que muchas gracias por escucharnos y por vernos, y que sería bueno que toda la gente tuviera estas herramientas para que pudiéramos tener un mundo mejor. Y gracias y hasta luego. Gracias por la invitación y gracias por tomarse en el tiempo de vernos y los esperamos más adelante. La próxima vez. Sí, cada semana vamos a sacar un episodio nuevo de nuestro querido programa Crecer. Y muchísimas gracias por estar presentes, por tomarse el tiempo de ser parte de este cambio, de este proyecto y apoyarnos sobre todo. Los esperamos en el siguiente Listo. episodio. Muchas Para todos gracias. queremos